Buenas tardes, entonces vamos a arrancar pues con la unidad de hoy, el paradigma autopoyético, neoliberalismo y democracia sistémica. Eh, Terminamos la primera unidad, el conflicto moderno tardío del pensamiento político. Y les recuerdo que esto lo que buscaba era introducir básicamente a la problemática contemporánea, digamos, echando para atrás básicamente desde los inicios de la época contemporánea, de la Revolución Francesa, y cómo pues a partir de ahí, aunque puede rastrearse incluso antes, se va constituyendo la distinción amigo-enemigo, que es uno de los ejes centrales de este curso. Eh, Hoy vamos a ver este paradigma autopoyético que tiene en Luhmann uno de sus principales exponentes. Esa es la lectura que hay para esta unidad en la teoría política, en el estado de bienestar. Pero, como siempre, pues para comprender a Luhmann y el paradigma autopoyético, pues tenemos que echar un poco para atrás y también establecer las diferencias que pueden plantearse con otros paradigmas políticos, con otras posturas políticas, con las que se relacionan, pero que no son exactamente iguales y que la gente tiende a confundir. Una de ellas, sin duda, es el libertarianismo. El libertarianismo pues tiene unas raíces profundas, para algunos incluso Locke, más que un liberal, es un libertariano. Y indudablemente pues ya en el siglo pasado, el pensador inglés Bertrand Russell va a representar, digamos, esa tendencia. Un poco más actual es Ayn Rand, una, una mujer, y su símbolo es este que ustedes ven aquí, un símbolo cuneiforme, Amagaji, traducido como libertad. Incluso pues en Estados Unidos particularmente, pues aunque Locke es inglés y Russell también, el libertarianismo donde más desarrollo ha tenido es en Estados Unidos. Y su filosofía política pues se resume en estos puntos. Indudablemente pues es una postura bien angloamericana, donde está presente y existe hoy varios estados, sobre todo centrales, tiene una presencia clave y determinante, el libertarianismo. Un primer principio que es muy importante y que vamos a ver cómo comparte además con otras tendencias políticas, como por ejemplo el anarquismo,
es la propiedad sobre sí mismo. Uno de los, de los puntos claves y de las posturas de partida es que la primera propiedad que tenemos es sobre nosotros, sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra conciencia, sobre nuestra voluntad, sobre nuestros actos, ¿sí? Eh, y a eso, digamos, se, se relaciona con una filosofía individualista. ¿Mm? Digamos, ya es un individualismo que exalta pues a la persona y que exalta su autonomía. ¿Mm? Un tercer rasgo es la política antiestatista. Fíjense que estos tres primeros son absolutamente eh, compartidos con el anarquismo. Propiedad sobre sí mismo, filosofía individualista, pues matizada, pero en el anarquismo también vamos a encontrar un individualismo también exaltado, ¿sí? Y una política antiestatista, ¿sí? Un rechazo al Estado. Ya de ahí para adelante, pues no tanto, no tanto no, hay una diferencia absoluta. La economía del laissez-faire, que es la economía del libre mercado, la defensa de la propiedad privada, el derecho a portar armas y un principio de no agresión, que quizás es el más débil del libertarianismo, pues, porque como lo veremos después o enseguida, el libertarianismo termina adoptando posturas también contestatarias en el contexto angloamericano. Eh, Hasta el 71 encuentran ustedes, digamos, rastreando un partido libertariano en los Estados Unidos, es decir, relativamente hace 50, 60 años, 50 años, ¿sí? Y ese es su símbolo. Y de ahí porque eh, los diversos matices del libertarianismo, ¿no? ¿Sí? Porque puede haber un libertarianismo, digamos, puede haber posturas libertarianas que tienden a la derecha, más libertad económica, y, ¿sí? Por ejemplo, y hay libertarianos que tienden a la izquierda, más libertad personal, eh, enfrentada, digamos, al eje de abajo, al autoritarismo, que en el lado conservador será más regulación personal y en el lado de la izquierda más regulación económica. Y ahí encuentran ustedes un, un aviso que pueden, al recorrer los Estados Unidos, encontrar en cualquier condado, ¿sí? Que salen de repente ustedes de las autopistas y encuentran de repente en un condado perdido, ¿sí? Muy rural, por supuesto, donde todos son extensiones de tierra, donde cada gente, cada persona o cada familia tiene su rancho y sus hectáreas, no son latifundistas, aunque podría ser más o menos lo que aquí se llamaría un campesino rico, ¿sí? Eh, esta tierra es nuestra tierra atrás el gobierno federal. Y ese es uno de los puntos centrales del conflicto en los Estados Unidos entre los libertarianos, que se van lentamente, digamos, dispersando por todo el centro de Estados Unidos. Recuerden ustedes
que el centro de los Estados Unidos son unos estados enormes, unos estados fundamentalmente agrícolas, son las despensas agrícolas de los Estados Unidos, son los que en últimas producen toda la comida para las ciudades de las costas, tanto de la costa pacífica como de la costa atlántica, que son las más pobladas, ¿sí? Y estos estados, con una densidad poblacional muy baja, estados muy grandes y con muy poca población, pues es ahí donde se cultiva, pues obviamente se cultiva de una manera industrial, por supuesto, ¿sí? Por lo tanto, pocos pueden cultivar mucho, ¿sí? Pero son ellos la despensa agrícola de los Estados Unidos. Entonces son ellos los que pelean por su tierra y son ellos los que pelean por la intervención del Estado, del gobierno federal, que allá así lo van a, a denominar el federal government, ¿sí? El gobierno federal es el que va a ser, digamos, confrontado por el libertarianismo. Ustedes tienen ahí la bomba de Oklahoma City, ¿sí? Un 19 de abril del 95. Eso en buena parte fue, digamos, producido, fue hecho por los llamados free men, los hombres libres, que son de esa tendencia libertariana. Ese era un edificio donde se concentraban las oficinas del gobierno federal. Pues más o menos en Estados Unidos ustedes en todas partes van a encontrar, recuerden, un gobierno estatal, un ejecutivo estatal, el gobernador, un congreso estatal, los legisladores estatales, y van a encontrar incluso una corte de justicia estatal. Pero aparte de ese gobierno, que es el gobierno del Estado, van a encontrar igualmente las oficinas del gobierno federal, ¿sí? Que ya son oficinas comunes a todos los estados. El FBI, el Buró de Tabaco y Armas, las filiales del Departamento de Estado para los pasaportes, etcétera, etcétera. Y ese gobierno que concentraba las oficinas del gobierno federal es atacado por los freemen, precisamente como una manifestación de su rechazo a la intervención del gobierno federal, la regulación del gobierno federal en las relaciones económicas, en las relaciones de propiedad, ¿sí? Incluso en las relaciones privadas de las comunidades, como por ejemplo el mandato de que los niños tenían que ir a escuelas públicas, ¿sí? En muchos casos los niños no son enviados a escuelas públicas, los niños son educados, una tendencia también muy fuerte en Estados Unidos, en sus propias casas. Hay, digamos, en cierta forma, programas que permiten eso y sin embargo el gobierno pues ha querido o quería intervenir para obligar de alguna forma a que incluso las familias tuvieran que enviar a sus hijos a las escuelas. Entonces todas estas intervenciones del gobierno federal en la vida privada, en las regulaciones económicas, en la legislación de propiedad del Estado, genera en este tipo en esta tendencia política un rechazo fuertísimo y profundo hasta estas expresiones y estas manifestaciones
digamos, de violencia. Ahí va a haber otra tendencia, el anarcocapitalismo, ¿sí? Como para que ustedes se den cuenta digamos, los híbridos que se forman y que se constituyen, ¿sí? Sin embargo, fíjense, este autor, este personaje, Lysander Spooner, eh, que en 1845, es decir, 15 años, 16 años antes de la Guerra de Secesión, incluso antes de la sentencia famosa de la Corte Suprema de Justicia de, del velero Amistad, que llega a Estados Unidos con unos esclavos negros y que por demandas varias llega hasta la Corte Suprema de Justicia, y la Corte Suprema de Justicia los declara libres, ¿sí? En una sentencia que para muchos fue realmente el inicio de la Guerra de Secesión, ¿sí? Porque cuando la Corte Suprema de Justicia se pronuncia y en torno a estos africanos que habían llegado a las costas de Estados Unidos por una tormenta, ¿sí? y, y decreta que en el caso de ellos son libres, pues muchos de los esclavistas de ese momento plantearon que ese era el comienzo de la guerra de secesión, de la guerra civil en Estados Unidos, porque eso no lo iban a aceptar nunca los estados del sur de los Estados Unidos. Y lo que quiero hacer caer en cuenta es que Spooner, este juicio fue como en los 50, antes de eso ya planteaba la inconstitucionalidad de la esclavitud. Porque la sentencia de la Corte Suprema pues es muy interesante, porque pese a que la mayoría de los magistrados eran esclavistas, tenían esclavos, tenían plantaciones y, y eran dueños de esclavos, digamos por su congruencia con la Constitución, efectivamente declaran que en el caso de estos africanos que habían llegado accidentalmente a Estados Unidos, ellos no eran y no podían ser declarados esclavos. Pero este anarcocapitalismo lucha contra el Estado, fíjense la paradoja, pero reivindica la propiedad privada, ¿sí? Es decir, es una postura totalmente antiestatista. Y ese rasgo lo va a compartir también con el anarquismo. Pero por el otro lado, reivindica de una manera total la propiedad privada. Y ahí porque haya una caricatura muy política en los Estados Unidos de que usted no puede más o menos distinguir un libertariano de un anarquista, ¿sí? Como ven abajo, el uno es libertariano, el otro es anarquista, los dos van contra el gobierno federal y abajo dice, sí, yo puedo ver la diferencia ahora, ¿no? Pues obviamente en el contexto de los Estados Unidos prácticamente los dos terminan siendo lo mismo, sin serlo. Vamos a ver por qué estoy centrándome en esto, porque más tarde Nozick va efectivamente a hacer una reflexión muy original, por decirlo menos, sobre, digamos, estos nexos
entre libertarianismo y anarquismo. Y ahora pasemos al funcionalismo. Incluso, pues ya les hemos visto cómo, fíjense que hay una secuencia interesante, ¿no? Porque el anarquismo en Europa tiene una presencia más o menos hasta la revolución, hasta la guerra civil española. Hasta ahí podemos rastrear el anarquismo, digamos, como una fuerza política, ¿sí? Y como una filosofía política presente. Y en Europa. Y el libertarianismo, que tiene su origen sustancialmente en Inglaterra, digamos que emigra a los Estados Unidos y tiene también todo un desarrollo en el siglo XIX hasta, veíamos y rastreábamos, hasta los 70 en los Estados Unidos, digamos, de lo que ustedes pueden recoger fácilmente a través de una exploración rápida. ¿Sí? Bueno, todo esto, en cierta manera, tiene un paso siguiente, cronológico incluso, en el funcionalismo, que se va a dar a partir del 45 particularmente. El funcionalismo, pues es la teoría funcionalista de Talcott Parsons, que ya vamos a ver. Es un sociólogo, profesor en Harvard, profesor de sociología, y obviamente Parsons en un primer momento, hasta el 40, se monta sobre la teoría de Max Weber, la teoría sociológica de Max Weber. Lo que ustedes ven aquí es básicamente lo que se conoce como la teoría de la racionalización occidental de Max Weber. ¿Sí? La teoría de la racionalización occidental de Max Weber lo que trata de mostrar es cómo y por qué se produce el paso y la transformación de la sociedad tradicional que ha sobrevivido hasta el siglo XIV, hasta el siglo XIV-XV, a la sociedad moderna. A la sociedad moderna y al capitalismo. ¿Sí? El argumento, pues la denominación que va a utilizar Weber es se produce una racionalización occidental, un proceso de racionalización. Hay una racionalización de las imágenes tradicionales del mundo. Ese es, digamos, el punto central, que ustedes incluso pueden aplicar a cualquier sociedad tradicional. ¿En qué momento una sociedad tradicional pasa a una sociedad moderna? La tesis sigue siendo, en cierta manera, válida en el momento en que las imágenes tradicionales del mundo se racionalizan. ¿Sí? Se racionaliza significa que la sociedad va perdiendo esas imágenes tradicionales del mundo, que esas imágenes tradicionales del mundo dejan de ser vinculantes intersubjetivamente y pierden, digamos, toda su efectividad social, toda su capacidad de coherencia. Si algunos de ustedes han ido al Parque del Café, la profesora Hincapié me podrá complementar. Hay una parte en el parque del Café, allá en el eje cafetero, muy interesante porque ustedes recorren a pie y van viendo una cantidad de mitos nuestros, de nuestras sociedades. ¿Sí? Recuerdo la Llorona, ¿sí? La Patasola, muchos cuentos con los que
esta sociedad asustaba a los muchachos y a los niños y se contaban estas historias un poco para digamos, para plantear marcos de formación, ¿sí? Y marcos educativos, incluso si ustedes quieren, marcos de socialización. Esas son imágenes tradicionales, la misma religión, ¿no? Ustedes permanentemente ven aludidas en nuestras sociedades, ¿no? Pues se murió porque Dios quiso, o Dios quiso que se salvara, o en fin, se acude, digamos, a este tipo de explicaciones. Esas son las imágenes tradicionales, que son las que sustentan una sociedad tradicional como la que seguimos siendo en Colombia y en América Latina, aunque nosotros nos encontramos en un proceso de, de, de transformación estructural a la modernidad, o por lo menos a la modernización. Por eso muchas veces he planteado que nosotros somos una sociedad modernizada, pero no moderna, ¿sí? Bueno, en el caso de Max Weber, esa racionalización occidental se produce en Europa básicamente por el protestantismo, porque el protestantismo, y particularmente en la versión más radical del protestantismo, que es el calvinismo, cuestiona la autoridad, cuestiona la tradición, era la tradición católica de la Iglesia romana, del papado romano, ¿sí? Cuestiona esa tradición y cuestiona también el carisma del sacerdote, cuestiona la santidad del sacerdote, cuestiona los dos pilares, por tanto, de la sociedad tradicional, que son la acción social por tradición y la acción social carismática, legitimidad tradicional, legitimidad carismática. La cuestiona y surge entonces un nuevo tipo de acción social, que es la acción social, la acción racional con arreglo a fines, la acción estratégica. Y esa acción estratégica del calvinista, va a decir Max Weber, ¿sí? En su famoso libro El protestantismo y el espíritu del capitalismo, va a decir Max Weber, esa acción es precisamente la que genera el primer impulso del capitalismo. El capitalismo se constituye precisamente por una acción individual, por una iniciativa individual, por lo que se va a llamar la iniciativa privada, ¿sí? Que el calvinismo de cualquier forma había producido. Eso, por supuesto, va a tener un segundo momento, que es el momento que va a llamar Weber el del derecho formal moderno, la racionalización del derecho, que genera estructuras de acción racional con arreglo a fines, que genera, pues, digamos, toda una... Esto es además el nacimiento del rule of law, es el nacimiento de la ley como instrumento de racionalización. ¿Racionalización para qué? Pues para crear una sociedad capitalista. Y surge un nuevo tipo de legitimidad, va a decir Max Weber, la legitimidad legal racional. Todo esto, pues, es simultáneo a nivel de la filosofía con el cogito ergo sum cartesiano, que a nivel de la filosofía y de la ciencia, porque no es solamente, digamos, de la filosofía, va configurando la categoría de sujeto que vimos ayer, iba a ser cuestionada, pues, por todo el estructuralismo francés. Y esa es, digamos, la concepción estructural, esa racionalización estructural weberiana, rígida, jerarquizada.
Pero esta concepción que se mantiene más o menos hasta el periodo de entreguerras, hasta 1930, va a sufrir un giro con Parsons inicialmente. ¿Sí? Y Parsons, a nivel de la sociología, y David Easton, a nivel de la teoría política. Fíjense que es importante anotar que la teoría política nace realmente con Easton, ¿sí? Y nace en el marco del funcionalismo. ¿Sí? Y después de ellos seguirá Luhmann. Entonces, para centrarnos inicialmente en Parsons, Parsons está precisamente en este momento de un régimen de acumulación fordista, un régimen rígido, el régimen de la línea de producción, ¿sí? Un tipo de educación fordista uniforme, ¿sí? El perfil del abogado hiperespecializado. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, Parsons da un giro. Él hasta ese momento, digamos, era beberiano. Se inscribía, digamos, dentro de estas estructuras racionales, se inscribía dentro de lo que él consideraba que era el agente básico del desarrollo, que era el individuo. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, exactamente en el 45, se publica el libro Sistema Social. Y en ese sistema social hay un giro cualitativo en Parsons y empieza ya a considerar que no es el individuo el agente clave básico de la sociedad, que la sociedad no se constituye a partir del individuo y de la acción de los individuos, sino que la sociedad se constituye a partir de los sistemas. Es decir, que lo que realmente genera sociedad no son los individuos, no son las personas, son los sistemas sociales. Es decir, que esos sistemas sociales, que esas estructuras racionales que Weber había detectado, estructuras económicas, estructuras jurídicas, estructuras sociales, estructuras de transporte, estructuras de producción, estructuras educativas, etcétera, etcétera. Todo eso se vuelven sistemas. Pero la consideración de Parsons es que son sistemas abiertos. Ya vamos a ver qué significa eso. Y hay un punto, digamos, una inflexión teórica y conceptual muy interesante. No podemos hacer el ejercicio ahorita. Que son los patrones de orientación, variables de orientación de valor. Uno de los sistemas para Parsons más importantes es el sistema cultural. Es el sistema que transmite una serie de valores funcionales. ¿Sí? Entonces ustedes ven ahí esos patrones variables de orientación de valor. Debe la gente perseguir su propio interés,
o debe orientarse por intereses generales? ¿Debe la gente expresar y realizar afectos y deseos sin demora o debe reprimir y aplazar sus impulsos y gratificaciones a corto plazo? ¿Debe la gente orientarse por estándares generales o debe orientarse de acuerdo a condiciones particulares del contexto? ¿Debe el actor enjuiciar a otros actores conforme a sus rendimientos funcionales o debe hacerlo conforme a sus valores como persona? ¿Debe el actor analizar objetos o actores concretos en toda su complejidad o debe limitarse a aspectos relevantes analíticamente bien circunscritos? Lo que estaba poniendo ahí Parsons, en esencia, es los valores que retomaría una mentalidad tradicional versus los valores que retomaría una mentalidad moderna. En la primera, el valor moderno es perseguir su propio interés. En la segunda, el valor moderno es reprimir y aplazar sus impulsos y gratificaciones a corto plazo. En la tercera, el valor funcional moderno, porque no es un valor propiamente. Los valores son significados, son dispositivos simbólicos que yo adopto libremente. Acá no los estoy adoptando libremente. Son de alguna manera socializados a través de múltiples medios, la familia, la escuela, los medios de comunicación, ¿sí? No los adopto yo libremente. Casi que me inculcan esos valores. Por eso son valores funcionales. ¿Debe la gente orientarse por estándares generales? Ese es el valor moderno, ¿sí? ¿Debe el actor enjuiciar a otros actores conforme a sus rendimientos funcionales? Ese es el valor moderno. Y debe el actor analizar objetos o actores concretos en toda su complejidad. Ese es el valor moderno. Entonces aquí extrapola Parsons esos valores funcionales modernos a unas prácticas y unas pautas propias de la mentalidad tradicional. ¿Por qué? Porque como él es un sociólogo funcionalista, le interesa detectar en qué momento una sociedad constituida por mentalidades tradicionales, con esos valores tradicionales, son prácticamente inoperantes, disfuncionales, para manejar una sociedad con instituciones modernas. Para Parsons, ese tipo de mentalidad tradicional es incompatible prácticamente con instituciones modernas, ¿sí? Eso genera una tensión, eso se ve en filosofía del derecho, eso es lo que Hart va a llamar reducir el derecho a órdenes respaldadas por amenaza, reducir el derecho a pura coacción, ¿sí? Y eso se produce cuando no hay una correspondencia entre valores modernos, funcionales, e instituciones modernas. El punto es que de aquí, digamos, Parsons va a plantear una concepción de sistema ya en macro. Estábamos centrándonos solo en el sistema cultural, que va a ser un sistema clave para Parsons. Pero plantea una concepción de sistema que no deja de ser interesante, digamos, pese a su matiz funcional. Y es que de cualquier manera el sistema tiene que responder a la complejidad del entorno, ¿sí? El sistema responde a la complejidad del entorno. Es decir, que en todo caso, si el sistema detecta una serie de problemas en la sociedad, ¿sí?, pues tiene que responder a esos problemas de la sociedad, ¿sí? Tiene que responder a esos problemas, tiene que intentar solucionar la complejidad del entorno. Y eso va a quedar muy claro en Easton, cuando igualmente plantea un sistema político incluyente.
ya de una manera más puntual, ¿sí? El sistema político tiene un input, otros sistemas sociales y necesidades sociales, y tiene un output que es responderle a esos otros sistemas sociales y tomar decisiones políticas que satisfagan las necesidades sociales. Parece una perogrullada, parece una bobada, ¿sí? Pero vamos a ver que esto es lo que nos explica precisamente el giro de Luhmann, ¿sí? El giro tan grave, tan delicado de Niklas Luhmann. Entonces, aquí vemos efectivamente una concepción de un sistema político abierto y adaptativo al entorno. Hay, hay un entorno complejo y el sistema tiene que eh, adaptarse a ese entorno complejo a través de productos, a través de políticas, a través de decisiones. ¿Sí? Y ahora pasamos a la teoría de sistemas. Entonces recuerden ustedes las estructuras de Weber, los sistemas abiertos al entorno de Parsons y de Easton. Luhmann surge en el contexto de crisis del estado de bienestar en los años 60. El estado de bienestar es un estado enorme, es un estado que ha tenido que crecer para atender las necesidades sociales, que tiene múltiples programas de apoyo, ¿sí? Programas de subsidios. Se ha vuelto un monstruo enorme, taquidérmico, lento. El burócrata se ha vuelto, obviamente, el personaje central, no muy lejos incluso de lo que sería un Estado socialista, ¿no? La carga del Estado es enorme en este momento, tanto en los estados occidentales, en los países occidentales, como en los países de la cortina de hierro. Y en ese contexto de crisis se producen, digamos, dos respuestas. La una es la respuesta, es la propuesta de la socialdemocracia, que es la de la democracia participativa. Les pongo de presente que la Constitución del 91 retoma, ¿sí?, la propuesta de democracia participativa y la constitucionaliza. Fue de alguna manera el planteamiento del liberalismo, del ala social del liberalismo. En ese momento estaba representada por Serpa, ¿sí?, y por el M19. Porque César Gaviria pues representaba era el liberalismo, el neoliberalismo. Pero la otra propuesta, que es realmente la propuesta que va a triunfar en el mundo entero, donde coincide el neoconservadurismo y el neoliberalismo, era un Estado de nuevo tipo, ¿sí?, un Estado mínimo, ¿sí? Aquí ya nos encontramos en el giro, el paso, en el tránsito a un nuevo régimen de acumulación post-fordista. Ya el régimen de acumulación fordista, rígido, inflexible, los mercados nacionales, los estados nacionales, ¿sí?, no permitían que el capitalismo se desarrollara.
no permitían que las fuerzas productivas en el capitalismo continuaran desarrollándose, ¿sí? Y entonces se produce una gran transformación sistémica del capitalismo. Ya no tendríamos que decir que estructural ni funcional, sino una transformación sistémica del capitalismo. Y surge, digamos, para tratar de dar cuenta de estas nuevas condiciones, la teoría de Niklas Luhmann de los sistemas autopoyéticos, que son sistemas cerrados, ¿sí? Ya veremos qué significa eso. Vean este es un organigrama, se llama el organigrama de Mount St. Mary. Es el organigrama de una universidad. Si ustedes van incluso al organigrama de la Universidad Nacional, si ustedes van al organigrama incluso de la facultad, es un organigrama absolutamente jerarquizado. Lo ven ustedes ahí en las puertas de las oficinas o en las oficinas de la facultad. Un organigrama jerarquizado. Ese es el típico organigrama weberiano. Y eso que ni siquiera el profesor André Noé Roth dice que ojalá fuéramos weberianos, que nosotros no hemos alcanzado a ser weberianos. ¿Sí? Bueno, este organigrama es el organigrama de una universidad, como les digo. Es no es jerarquizado y es funcional. Una oficina no hace nada, desaparece. Una oficina no sirve, desaparece. ¿Sí? Que no sirve. O una oficina hace lo mismo que la otra, listo, se fusionan o desaparece una. ¿Sí? Es un organigrama fluido, es un organigrama flexible, es un tipo de organización flexible. ¿Sí? Y esa es la palabra clave del régimen de acumulación postfordista, la flexibilidad. Flexibilidad. Flexibilidad, así como hace 5 siglos, 4 siglos, se trataba de racionalizar el mercado de trabajo, de racionalizar la tecnología, de racionalizar el transporte, de crear estructuras de racionalización en todos los niveles. Ahora se trata de crear procesos sistémicos, de crear sistemas sociales, ¿sí? De procesalizar todo en términos de sistemas autopoyéticos. Pues Luhmann va a tratar Luhmann, que estudia su doctorado, Luhmann es abogado, pero también es sociólogo. En lugar de hacer una descripción muy pormenorizada de todos los sistemas sociales, lo que hace es resumir las 4 grandes categorías de los sistemas sociales. Primera categoría, procesalidad. Un sistema social no es función. Un sistema social es procesos sistémicos. ¿Sí? Y tiene un tipo de comunicación sistémica propia. Un sistema social se constriñe, es decir, un sistema social no es un despelote, no es una amalgama. Tiene una serie de elementos. Y esos elementos entre sí se interpenetran, pero constriñéndose, ¿sí? Se interrelacionan, pero fijan jurisdicciones, digamos, fijan funciones para cada uno. La tercera categoría, esos sistemas sociales se adaptan a su propia complejidad.
Ya no el sistema, ya el sistema no se adapta a la complejidad del entorno, sino los sistemas se vuelven tan complejos, tan complicados, ¿sí? Tan heterogéneos, que el sistema tiene que adaptarse a su propia complejidad. Y por eso la característica de los sistemas sociales es la autopoiesis, ¿sí? Y ahí que va a decir Luhmann, y escúchenlo bien, todo contacto con el entorno es un autocontacto. Todo contacto con el entorno es un autocontacto, ¿sí? Por tanto, no hay comunidad de sistemas. Los sistemas operan, y por eso retoma la categoría de autopoiesis de la microbiología, porque aunque obviamente es una metáfora, toma la metáfora de la autopoiesis, porque los microbiólogos Varela y Maturana han dicho no, no hay autopoiesis en los sistemas sociales. La autopoiesis es de, digamos, de los microorganismos, es una categoría de la microbiología, ¿sí? Que no puede plantearse en los sistemas sociales, pero Luhmann toma la metáfora de microorganismos absolutamente autopoiéticos, ¿sí? Pues, no, tienen que operar como si no existiera el universo, ¿sí? Como si no existiera el universo. Bueno, los sistemas sociales empiezan a operar autopoiéticamente como si no existiera el universo, como si no existiera el entorno, ¿sí? Y obviamente, pues, la educación postfordista es esto que estamos haciendo, ¿sí? Es la educación virtualizada. ¿Para qué? Pues para flexibilizar la educación, para flexibilizar los procesos educativos, para flexibilizar el mercado laboral, para flexibilizar, en fin, para flexibilizar el capitalismo, ¿sí? Muchos de los call centers a los que ustedes pueden llamar a veces en Estados Unidos, aquí pues, aquí ustedes llaman a un call center y de pronto lo que encuentran es un poco de gente hablándole paisa, y ustedes dónde están, no, es un call center en Medellín, ¿sí? Bueno, eso es aquí. En Estados Unidos, en Europa, el call center está en la India, o el call center está en Corea, o el call center está en Singapur, ¿sí? Y ahí le están a usted procesando toda la información. ¿Por qué? Pues porque es una mano de obra más barata, porque les cuesta menos, porque finalmente la información fluye por el mundo entero. Entonces, de ahí ese perfil postfordista, ¿sí? En los 70, 80 pasamos del hippie, de los 60, de la contracultura, al yuppie, ¿sí? Al young urban professional, ¿sí? Al young urban professional, al joven profesional urbano, ¿sí? Que como estudiante es todo informal, ya después entra, digamos, al flujo del mercado laboral transnacional, ¿sí? Pero frente al perfil de Godofredo Cínico Caspa, hiperespecializado, aquí el perfil es la transdisciplinariedad. Aquí de lo que se trata de ser es transdisciplinario. Para usted poder manejar el capitalismo global, ¿sí? Lo que se le va a pedir es transdisciplinaridad. Usted tiene que poder mover en todas partes. Usted tiene que poder ir a Singapur, usted tiene que poder ir a China, usted tiene que poder ir a Japón, usted tiene que hablar 3, 4, 5 idiomas, ¿sí?
Usted tiene que ser un políglota, usted tiene que defenderse, ¿sí? En varios idiomas, ¿sí? No solo en el inglés, que es la lengua franca, ¿sí? Tiene que conocer otras lenguas que se vuelven claves dentro de ese mercado global. Y esos sistemas, además, son sistemas amorales. Los sistemas no son buenos o malos, va a decir Luhmann. El código bueno o malo es el código de la moral, pero cada sistema tiene su propio código, ¿sí? Su propio código binario. Los sistemas sociales son amorales. Entonces el sistema, reitero, se adapta a su propia complejidad, se traga el entorno. Y entonces lo que tenemos es una concepción de democracia sistémica, una democracia de sistema de sistemas, donde sin duda, pues obviamente, el sistema social por excelencia, el sistema social autopoyético, ¿sí? Es el sistema económico. Y ese sistema es, de alguna manera, el que ha sido el parámetro para que los otros sistemas igualmente se vuelvan sistemas también autopoyéticos. Entonces todos operan, podríamos decir, en una gelatina constitucional, una gelatina orientada jurídicamente, concebida jurídicamente, es lo que un autor italiano llama el derecho dúctil, Segrebleski, el derecho dúctil, el ordenamiento constitucional tiene que de alguna manera ir garantizando que cada sistema social opere autopoyéticamente. Pero en el momento en que opera autopoyéticamente, el entorno empieza a ser manipulado, empieza a ser instrumentalizado desde la lógica del sistema. Ya no es como en Parsons y como en Easton, donde el sistema tiene que responder a las necesidades del entorno. Aquí el entorno, como ven ustedes arriba, hace parte del sistema. Y por tanto el entorno tiene que responder, ¿sí? Es a la lógica de los sistemas, no los sistemas a la lógica del entorno. Entonces pasamos de unas subjetividades muy polarizadas en el fordismo, burguesía, proletariado. Ustedes ven ahí a su izquierda, esa es una película muy simpática que yo les recomiendo. Se llama La charme discrète de la bourgeoisie, el discreto encanto de la burguesía, de Luis Buñuel, ¿sí? Una película extraordinaria de los años 60 que hace una burla de la burguesía, ¿no? ¿Sí? De la burguesía y sus maricadas. Pero que estaba en todo caso enfrentada pues al proletariado, el obrero, ¿sí? Ahí está el obrero neoyorquino que construye los grandes rascacielos en Nueva York. Bueno, esos dos, la sociedad polarizada entre esas dos subjetividades, pero después surgen todo, y lo vamos a ver más tarde, recuerden, en Negri, surge la multitud, surge la eclosión de subjetividades. Mayo del 68 será para Negri la eclosión de las nuevas subjetividades. ¿Sí? Entonces la
La pregunta, me adelanto, digamos, a Negri, ¿la multitud es fordista o es postfordista? Y obviamente la multitud es postfordista. La multitud no es fordista. La multitud dejó de gravitar alrededor del proletariado. Y hay, por supuesto, pues, un modelo fordista y un modelo postfordista. ¿Podrían ustedes realmente estudiar la reforma de hace 10 años en la Universidad Nacional? Es una reforma, y en general en toda la educación superior. Una educación superior, además, que ha sido sustancialmente desde el 90, es decir, bajo la sombrilla de la Constitución del 91, una educación esencialmente parsoniana. Cuando ustedes miran los patrones variables de orientación de valor, esos patrones de orientación de valor han orientado los planes de estudio a nivel de primaria, secundaria y educación superior en nuestro país. El último variable, el último valor funcional, pensamiento complejo, fue el que orientó e inspiró la reforma educativa de la Universidad Nacional, la reforma curricular de la Universidad Nacional hace 10 años, que hasta ahora se está evaluando. ¿Sí? Pensamiento complejo. Pero la estructura de los programas de toda la universidad, la estructura en 2 semestres de fundamentación, después un ciclo de disciplinariedad y al final un ciclo de transdisciplinariedad, ¿sí? De posibilidad de ver otras carreras, de ver otras materias, otras disciplinas, era un perfil absolutamente postfordista. Era la transdisciplinariedad. ¿Sí? No hemos llegado, como sí lo tienen los Andes, a, digamos, a afinar las opciones. Ya tenemos la doble titulación, pero no las opciones, ¿no? ¿Sí? Las opciones en la Universidad de los Andes, de pronto en la Javeriana, es que ustedes, además de su título, por ejemplo, de politólogos o abogados o filósofos, salen con opciones, como un título, es un área de concentración específica, ¿sí? Y en esa área de concentración específica ustedes pueden ver, si es abogado, pueden ver ciencia política, pueden ver historia, pueden ver economía. Entonces salen con varias opciones, con varios minors, ¿sí? Con varias áreas de concentración menor. Ese es el perfil postfordista. ¿Sí? Entonces, vamos a cerrar, digamos, este primer momento, esta primera parte. Esa democracia neoliberal sistémica exacerba la distinción amigo-enemigo, ¿sí? Exacerba la distinción amigo-enemigo porque enfrenta el sistema a la sociedad, ¿sí? Ya no enfrenta subjetividades, ya no es el proletariado versus la burguesía, enfrenta es a la sociedad con los sistemas sociales. Fíjense, por ejemplo, ahorita en esta pandemia, si usted no está, dicho, y hoy lo decía, excúsenme que lo acabo de leer, pero me parece realmente un argumento muy sensato, ¿no? Después de esta pandemia, si algo va a tener que revisarse, es toda la ley 100, ¿sí? Toda la ley 100, que ustedes saben fue concebida por Álvaro Uribe, es decir, y que fue la privatización de la salud. ¿Mm? Porque en este momento les va a tocar desprivatizar la salud. Es decir, si quieren efectivamente enfrentar la pandemia,
como lo ha tenido que hacer España o Italia, es decir, han tenido que meter al ejército a administrar la salud, han tenido que hacer hospitales militares, ¿sí? Es toda una, digamos, situación de guerra donde los sistemas sociales ya dejan de operar, ¿sí? Es interesante ese punto. Aquí es donde estamos viendo por lo menos que el sistema salud, hoy lo ponían igualmente de presente con las EPS. ¿Cuál es el manejo que están haciendo las EPS en esta pandemia? Las EPS, adivinen qué están haciendo, cargándole todo a la salud pública, ¿sí? Llegan los sospechosos de coronavirus y váyanse para la Secretaría de Salud, ¿sí? Obviamente porque operan con la lógica sistémica, ¿sí? Y no le responden a las necesidades de la sociedad. Se ve el Estado contra su propia naturaleza neoliberal a intervenir cada vez más fuerte, que es lo que estamos viendo. El profesor Bermacuar está planteando que nosotros estamos ahorita en una situación en un estado de excepción biopolítico, biopolítico y biojurídico, ¿sí? Para que la profesora hincapié cuando llegue a la biopolítica o en su propio curso, retome estas reflexiones, ¿sí? Estamos en un estado de excepción biopolítico, biojurídico, incluso con un artículo de Agamben. Bueno, si lo ponemos en los términos en que se los estoy mostrando, es porque efectivamente esa concepción neoliberal de sistema enfrenta sociedad y sistemas sociales. La distinción amigo-enemigo es la distinción sociedad-sistema social. Entonces, concepto de lo político, sistema autopoyético, concepción de democracia, democracia sistémica, poder constituyente, sistemas sociales. Y ahora entremos ya al neoliberalismo. Esto es, digamos, una tesis que presenté yo no me acuerdo, creo que hace 20 años, en la rectoría del profesor Moncayo, cuando era vicerrector el profesor Leopoldo Múnera, vicerrector de sede, y se hizo un seminario sobre neoliberalismo. Y planteé que precisamente había una relación muy estrecha entre el neoliberalismo y el paradigma autopoyético. ¿Sí? El paradigma autopoyético radicaliza el liberalismo clásico, ¿sí? Sacraliza la dinámica del mercado. Y esto es muy diciente cuando ustedes analizan el código binario del sistema económico. El código binario del sistema económico, ¿cuál es? ¿Sí? Esto es un texto que encontré muy perdido de Luhmann en París, en la pasantía que hice para el doctorado. El código binario de la economía, del sistema económico, de la economía como sistema es inflación-deflación. Eso significa que el código binario de la economía es una economía monetarizada. Es una economía que ustedes van a la Constitución del 91 y encuentran la función central, la función de la banca central del Banco de la República es la regulación de la inflación. ¿Sí? Esa es una economía monetarizada.
eso es una economía concebida autopoyéticamente. Que haya empleo, que no haya empleo, ¿sí? Que haya necesidades, que no haya necesidades, ¿sí? Por eso todo eso ahorita se puede derrumbar. Todo eso ustedes hoy están viendo precisamente dos concepciones encontradas. La de Claudia López planteando, tendríamos que quedarnos 3 meses eh, en confinamiento. Eso es lo que deberíamos hacer, para que no nos pase lo de Italia, para que no nos pase lo de España. ¿Y qué salió a decir hoy el mismo presidente? ¿Qué están diciendo hoy los gremios? No, no, eso va a ser peor, ¿sí? Porque también la economía y la economía. Bueno, es que esa es la economía monetarizada, ¿sí? Obviamente se va a disparar el desempleo, obviamente se va a disparar, ¿sí?, la inflación, ¿sí? Y ellos están interesados y están preocupados por esos indicadores, que son los indicadores de la economía como sistema, ¿sí? Entonces, detrás de la autopoiesis está el neoliberalismo, ¿sí? Está la sacralización del mercado, ¿sí? Es la adaptación sistémica a la complejidad, es el manejo en la economía de el código binario de inflación-deflación. Y por eso la economía se clausura operativamente, ¿sí? Sube, baja los intereses, maneja sus resortes económicos. ¿En función de qué? En función del mercado global, ¿sí? Abre en un momento, ¿sí?, baja los intereses para que lleguen los capitales transnacionales, ¿sí? Duran 3 meses, después se van. Es decir, todo en función de circuitos globales autorreferenciales, ¿sí? Y donde no hay código moral, que el código moral es del sistema moral. No se puede sobreponer al código binario de ningún otro sistema, menos de la economía. Entonces ese neoliberalismo tiene pues unos padres, digamos. Uno de ellos, Friedrich von Hayek, aunque hay una polémica, y el otro pues vienés, Ludwig von Mises, excúsenme, von Mises. Aunque está, digamos, la polémica que de cualquier manera les planteo, que recojo, del profesor Jorge Iván González, profesor economista de la Universidad Nacional, fue decano de Economía, no sé si ya está retirado, que decía que Hayek realmente no era un neoliberal, pero lo escriben dentro del neoliberalismo, de los padres del neoliberalismo. Hayek tiene una serie de estudios muy tempranos, una crítica, digamos, a la planificación económica en la Unión Soviética, la consideración de que esa planificación económica, los famosos planes quinquenales de Stalin, iban a llevar a una dictadura, ¿sí?, una dictadura generalizada, y él lo dice cuando todavía ni siquiera se conocían, pues digamos, los excesos del estalinismo. Casi que por puro análisis económico él lo proyectó, y así lo va a plantear en Caminos de Servidumbre en el 44. El libro Los Fundamentos de la Libertad, donde ahí empieza pues para algunos a formularse esta teoría neoliberal, y los famosos 3 tomos de Derecho, Legislación y Libertad son 3 tomos por estudiar, ¿sí?
Son 3 tomos muy interesantes. Los tengo en francés, donde aborda, digamos, lo que puede ser, digamos, el orden constitucional en el marco de, de una economía de mercado. Pero ahí efectivamente es donde el neoliberalismo de Hayek se puede efectivamente cuestionar. Entonces, pues confronta la planificación económica en el socialismo, muestra cómo eso deriva en regímenes totalitarios, cómo genera recortes a las libertades individuales, cómo, digamos, la planificación económica lleva a adoptar todo un sistema y un régimen represivo, ¿sí? Y aquí es donde plantea que estas instituciones de la sociedad, como el mercado, el Estado, la moral, en general, no son el fruto, y esto es algo que quiero que recuerden, porque es una categoría que ustedes muchas veces van a encontrar en los economistas neoliberales, del orden espontáneo. La economía de mercado genera un orden espontáneo. La economía de mercado, y ahorita lo vamos a ver en cierta manera en Nozick, genera un orden espontáneo en toda la sociedad. Viene después la Escuela de Chicago, Milton Friedman, Stigler, ¿sí? Lo que se llamó las expectativas, los Chicago Boys, ¿sí? Porque ya es el rechazo directo en Estados Unidos a la teoría keynesiana que había sido el instrumento del New Deal, del estado de bienestar de Franklin Delano Roosevelt, que para muchos eso era el socialismo y eso era comunismo, ¿sí? Y es la adopción de toda la teoría de la acción racional, de que en últimas nosotros actuamos en función del mercado, de que incluso los votantes actúan en función del mercado. Si la economía va bien, el presidente gana. Si la economía va mal, el presidente pierde en las elecciones, ¿sí? Que todo puede ser básicamente proyectado y programado y anticipado desde la teoría de la elección racional, que entre otras se toma todas las ciencias sociales, ¿no? Todas las ciencias sociales. El cuantitativismo de las ciencias sociales, que en nuestro contexto particularmente lo ven ustedes representado en el IEPRI. Ahí, en ese contexto, se da pues, bueno, y recuerden que la Escuela de Chicago, de los 2 tipos de dictadura en América Latina, la dictadura argentina y la dictadura chilena, el éxito, entre comillas, de la dictadura chilena de Pinochet es que la economía se la dio a los Chicago Boys, es decir, a todos los chilenos que habían estudiado con Friedman. Entonces había una serie de economistas chilenos que habían ido a Chicago, habían hecho allá sus doctorados o habían hecho allá sus maestrías. Cuando llega Pinochet, cuando pues, da el golpe de Estado a Allende, la economía, a diferencia de los otros dictadores en Bolivia, en Paraguay, en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en lugar de ponerse ellos, imagínense, como militares a manejar la economía, el secreto de Pinochet fue que le dejó la economía a los Chicago Boys, es decir, a los neoliberales. Y en ese contexto, entonces, es
lo veíamos antes, que se plantea un nuevo tipo de Estado. La socialdemocracia digamos, plantea un correctivo al estado de bienestar que sería, digamos, el correctivo sería la democracia participativa, pero se unen el neoconservadurismo y el neoliberalismo en una propuesta de un nuevo tipo de Estado. ¿Sí? Ese nuevo tipo de Estado lo van a plantear después de Rawls, en polémica con Rawls, porque en cierta forma, lo veremos, Rawls representa una visión socialdemócrata, ¿sí? Lo van a plantear Nozick y Buchanan, ¿sí? En la famosa polémica liberal comunitarista, Nozick y Buchanan, como los va a denominar Van Parix, el neoliberalismo filosófico, Nozick y Buchanan, van a plantear, particularmente Nozick, el Estado mínimo, ¿sí? Que fue la propuesta del neoliberalismo y el neoconservadurismo, de Reagan y Thatcher. Entonces, básicamente, el neoliberalismo filosófico, digamos, que recoge los presupuestos de lo que después sería el neoliberalismo económico y político, va a plantear, adelantémonos un poco, básicamente, que la sociedad es un estado de naturaleza. ¿Sí? La sociedad, en esencia, es un estado de naturaleza, es un estado de competencia salvaje, ¿sí? Hay una preponderancia del mercado, hay un orden espontáneo del mercado, ¿sí? El mercado florece en toda la sociedad y ordena la sociedad. Por lo tanto, hay una supremacía del sector privado sobre el público, sobre el Estado. Los gremios, fíjense, los gremios son los grandes, el alter ego del Estado, ¿sí? Los últimos gobiernos, no ha habido un gobierno donde el alter ego del Estado no sean los gremios, ¿sí? Los gremios al Estado no le preocupan los líderes sociales. Los líderes sociales los pueden matar, los pueden asesinar, pero no a los presidentes de los gremios. ¿Sí? Porque el Estado dialoga con los gremios, básicamente. Porque son los representantes ¿de qué? De los sistemas sociales. Hay una consideración positiva de la desigualdad. En el fondo, todos los neoliberales van a considerar que es bueno que haya desigualdad. ¿Sí? Se deifica el mercado. Obviamente, se rechazan todas las políticas de redistribución, todas las políticas distributivas y redistributivas. Entonces, Nozick, recogiendo a Locke, plantea que la forma espontánea de ser del ser humano, de la sociedad, es el estado de naturaleza. Vivimos en un estado de naturaleza. La economía de mercado es, en la práctica, un estado de naturaleza. Y que los derechos morales, los principios morales, recuerden que están en pelea con Rawls y sus principios de justicia, que en última son principios de justicia social, ¿sí? Uno de los cuales, me adelanto, es favorecer al desfavorecido. Ese es uno de los principios
de justicia social de Rawls, favorecer al desfavorecido. Nozick va a decir, no, 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 los principios morales surgen del mercado. ¿Sí? Y el mercado constituye una situación prepolítica. El mercado constituye una situación prejurídica. Y ahí que prime la economía de mercado, ¿sí?, sobre la dinámica política como tal. Y entonces de ahí infiere tres principios de lo que llama Nozick la justicia como titulación. Justicia como adquisición es justo lo que yo adquiero por competencia. Es justo lo que yo me gano. Si yo soy más fuerte, yo tengo más derechos. ¿Sí? Es justo lo que yo transfiero. Yo lo transfiero como se me dé la gana. Y el Estado no me debe cobrar impuestos por esa transferencia. ¿Sí? Porque eso es mío. Ahí, fíjense, en esos dos elementos, en esos dos principios, Nozick está retomando la tradición libertariana angloamericana. Y justicia como rectificación. Tarde o temprano, el Estado me va a tener que devolver lo que me quitó, los impuestos que me quitó, ¿sí? Porque lo que yo me gané, me lo gané por una libre competencia en el estado de naturaleza. Me lo gané a sangre y fuego. Entonces, como prima el mercado, y ahí no es lockiano, porque recuerden que en todo caso Locke está planteando su teoría, es para justificar un contrato social, es decir, para justificar el Estado. Ahí Nozick se olvida del Estado. No hay Estado. Hay un Estado mínimo que es prácticamente una agencia de agencias, un coordinador de agencias, ¿sí? Un coordinador de agencias estatales. Pero no hay un Estado en la línea de Rousseau, en la misma línea de Locke, que sea la expresión política de una sociedad. Por tanto, el Estado no prima sobre la economía de mercado. Eso lo primero. Pero lo segundo, el mismo Locke había previsto lo que se conoció como el proviso lockiano. En el tránsito del estado de naturaleza a la sociedad política, muchos no tendrían propiedad, muchos carecerían de propiedad, muchos carecerían de medios para entrar a esa sociedad política, ¿sí? Y entonces Locke había planteado la necesidad de que el Estado subsidiara a esos sectores. Es decir, en Locke había una consideración, ¿sí?, de justicia, si ustedes quieren, distributiva, ¿sí?, asistencial a los sectores desposeídos. Bueno, ese proviso lockiano también desaparece en Nozick. Entonces no hay ni Estado, prima solo el mercado. La moral se constituye a partir del mercado, justicia como adquisición, como transferencia, como rectificación. Y para rematar, no hay políticas distributivas a los sectores desfavorecidos.
Y culmina su argumento con una propuesta muy original, digamos, por decirlo menos, invitando al anarquismo a apoyar el neoliberalismo. Le dice a los anarquistas, mire, eh, ustedes defendieron una concepción de Estado ultramínimo. Eso es imposible. No hay posibilidad de Estado ultramínimo como ustedes querían. Es decir, de que no hubiera Estado. Eso no se puede. Eso en las actuales circunstancias es imposible. En las actuales circunstancias, lo único que puede existir es un Estado mínimo, no un Estado de bienestar, no un Estado social de derecho, un Estado mínimo, un Estado neoliberal. Señores anarquistas, ese es su Estado. Ese es el Estado que ustedes pueden apoyar. Ese es realmente su ideal de Estado en las actuales circunstancias, el Estado mínimo. Entonces aquí la competencia salvaje determina la moral. ¿Sí? Es básicamente la ley del más fuerte. Si en el siglo XVI y XVII libertad absoluta significaba competencia salvaje no regulada jurídicamente, hoy en el neoliberalismo es competencia salvaje regulada jurídicamente. Las órdenes de prestación de servicio son competencia salvaje regulada jurídicamente. Cuando ustedes salgan a trabajar, si algún día terminan la carrera, con todo lo que está pasando, entrarán a la competencia salvaje de las órdenes de prestación de servicios. Competencia salvaje regulada jurídicamente. Y el otro autor es James Buchanan, Los límites de libertad, que en este caso toma a Hobbes para mostrar también como Nozick que lo que hay es un estado de naturaleza, la sociedad es un estado de naturaleza, la economía de mercado es un estado de naturaleza. Es la ley del más fuerte y el débil muere. Pero lo interesante de Buchanan es que va a plantear que en ese contexto de selección natural de los más fuertes, en el marco, digamos, de unas condiciones de recursos limitados, cuando los grandes depredadores, cuando los grandes vencedores en el estado de naturaleza se dan cuenta de que ya no pueden, que han llegado a una situación de suma cero, que ya no pueden ganar ni perder acudiendo a la violencia, entonces es el momento, lo llama él, fíjense, teoría del derecho, es el momento de un contrato constitucional. Pero es el contrato constitucional de los vencedores. Por eso confrontan el consenso de Rawls, porque el consenso de Rawls es el consenso con las minorías. ¿Sí? Es el consenso de las mayorías con las minorías. ¿Sí? Buchanan rechaza, dice, si nosotros los vencimos en el estado de naturaleza, no los vamos a dar en el marco de una constitución iguales derechos, ni iguales garantías. Fíjense, es Schmitt, es la distinción amigo-enemigo constitucionalizada, ¿sí? Constitucionalizada sin ningún escrúpulo. Ese contrato va a firmar un contrato de esclavitud con los vencidos.
solo se les va a respetar la vida. Van a ser la mano de obra, ¿sí?, del capitalismo global. Se les respetará la vida. Pero ese es un primer momento. Después viene el contrato postconstitucional. Y ojo a eso. Aquí entonces se van a concebir unos, mire cómo los llaman, bienes públicos. Los bienes públicos, ¿qué son en Buchanan? Los bienes públicos son los bienes que se privatizan, lo que va a llamar Rawls bienes sociales primarios, son los bienes públicos que se privatizan y que se le venden a la sociedad. La salud, el transporte, la educación, ¿sí?, bienes públicos que los vencedores le venden a la sociedad. Comparen ustedes salud, educación, transporte, en fin, absolutamente todo. Contrato constitucional de vencedores. Y eso pues obviamente en el marco de la globalización, de la flexibilización del capital. Y después esto, estamos hablando de los 70, después en los finales de los 80, viene el famoso consenso de Washington. Fíjense ustedes los 10 postulados del consenso de Washington. Disciplina presupuestaria, los presupuestos públicos no pueden tener déficit, es una de las presupuestos de la economía monetarizada. Reordenamiento de las prioridades del gasto público, quitar los subsidios a los sectores desfavorecidos. Miren, servicios a los pobres como educación, salud pública, investigación, infraestructura, ¿sí? Reformas impositivas, fíjense, todas las reformas estructurales, todas las reformas tributarias de los últimos gobiernos, de los últimos básicamente 20 años, ¿sí?, son reformas que en última son exenciones para los ricos y toda la carga tributaria en las clases medias y en las clases populares. Y exenciones a los ricos, exenciones a las grandes empresas. Liberalización financiera, liberalización del comercio internacional, los tratados de libre comercio, eliminación de las barreras a las inversiones extranjeras, los capitales golondrinas, la inversión privada foránea, ¿sí?, la desregulación de los mercados, la venta de las empresas públicas. O sea, eso durante toda la Constitución del 91, porque ese es uno de los 3 proyectos societales que quedó consignado en la Constitución del 91. Hay un proyecto multicultural, hay un proyecto socialdemócrata, de democracia participativa y derechos fundamentales, Estado social de derecho, y hay un proyecto neoliberal de